La ley de involución implica que ahora, llegado al punto máximo, toca descender. Entra esta ley, inevitablemente. A mí no me gustaría envejecer. A mí no me gustaría debilitarme. A mí quizás no me gustaría morir. Pero es una ley. Llega a un punto máximo y luego involuciona. Entonces, usted se puede dar cuenta con algunos ejemplos. Pongamos un ejemplo extremo. Usted ha visto a la gente que se entrega al vicio del alcoholismo. Usted ha visto que beben, beben y llega un momento en que solo viven para beber, abandonan el trabajo, abandonan la familia, comienzan a pedir caridad por las calles y todo lo que reciben es solo para beber, beber. Y llega un momento en que se destruyen a sí mismos y produce una cirrosis, mueren con tuberculosis allá en la calle y finalmente desencarnan. El ego, cuando ya nosotros no podemos controlarlo, cuando el ego sale de control, llega un momento en que se destruye completamente el cuerpo físico. Pues es un proceso similar. Cuando llegamos a las últimas existencias o las últimas existencias, realmente ya sentimos hasta diría usted, adversidad, fobia, bronca con el cuerpo físico. Queremos tocar fondo y bajo cualquier tipo de degeneración, de perversión, cualquier tipo de vicio, quizás nos prostituimos, caemos en alcoholismo, drogadicción, quizás nos metalizamos y nos volvemos personas muy ambiciosas, codiciosas, avarientas, tacañas, excesivamente, diría usted, caemos en avaricia y entramos en un proceso de involución. Se terminan las 108 existencias y entonces comienza la involución. Esta tiene dos manifestaciones. La manifestación física externa es que la esencia ahora, con todo este ego, comienza a manifestarse en organismos animales. Pero estos animales son diferentes, porque estos animales son involutivos. Y estos animales involutivos, como por ejemplo el cerdo, no va una esencia ahí involucionando, sino que en un cerdo va el ego de alguien que terminó sus 108 vidas, se manifiesta ahí. Usted diría que todos los monos, simios, changos, orangutanes, chimpancés, etcétera, son la manifestación de yoes humanos que están ahí en involución. Vaya usted a un zoológico, párese frente a una jaula de monos y comience a observar a esos gorilas, a esos orangutanes, y usted al principio le parecen chistosos, le parecen muy atractivos, pero conforme usted se queda viéndolos, usted va a comenzar a sentir una tristeza, va a comenzar a sentirse incómodo ante esos monos. ¿Por qué? Porque ahí van involucionando partes, desechos del reino humano. No diríamos que el hombre viene del mono, sino al contrario, los monos son subproductos del ser humano. En los monos va involucionando el ego de humanos que terminaron su ciclo de 108 vidas. También en cerdos. Usted ve que el cerdo es un animal completamente involutivo, nunca ve a la luz del sol, no ve para arriba, siempre ve para abajo. Usted ve que come de todo. El cerdo es símbolo ¿de qué? De pereza, de glotonería, de suciedad, etc. Y ninguna cultura
antigua, ni los hindúes comen cerdo, ni los tibetanos comen cerdo, ni los musulmanes comen cerdo, ni los judíos comen cerdo, porque es un animal completamente involutivo. Cuando usted ve una paila de fritada que está hirviendo, cuando usted ve cualquier comida de cerdo que se está preparando, clarividentemente se puede ver todas las larvas y todas las sustancias involutivas que se desprenden de ahí, porque ahí van ciertos yoes involucionando. Las ratas también son animales involutivos, las hormigas son animales involutivos, y usted no encontrará ningún símbolo de ningún escudo, ni en ninguna religión encontrará que se utilizan símbolos de animales involutivos. No confunda, unos son los animales evolutivos y otros son los involutivos. Luego esta esencia desciende, continúa y ahora después de múltiples cuerpos, después de miles de años, entra al reino vegetal y toma cuerpos vegetales involutivos, como por ejemplo las plantas carnívoras, algunas de las plantas parásitas, etcétera, y toma múltiples cuerpos por el reino vegetal. Continúa su descenso a través de múltiples cuerpos, a través de cientos de años, y comienza a entrar entre minerales involutivos. Muchos de esos minerales que, por ejemplo, los conocemos porque después de explosiones atómicas de pruebas, se conocen que surgen otros elementos completamente como el americio, algunas sustancias muy tóxicas para el ser humano. Entonces hablamos de también minerales involutivos. El cobre es el punto neutro, diría usted, de equilibrio entre las fuerzas involutivas y las fuerzas evolutivas. La esencia, para poder salir libre, tiene que pasar por todo este proceso de involución. Este proceso involutivo tiene también su contraparte psicológica, interna. Así como usted tiene un cuerpo físico y usted está viviendo una cosa físicamente, puede estar en su oficina trabajando, pero psicológicamente usted puede estar con ciertas angustias, que su mami está enferma, que tiene que pagar tales deudas. Usted puede estar pasando por dentro muchas angustias, preocupaciones, ansiedades, y físicamente a usted le toca estar tranquilo en su trabajo. Así como existen estos dos aspectos, usted diría que aquí, en este proceso de involución, uno es la parte física donde toma estos cuerpos. Pero el estado psicológico es un estado psicológico de bastante confrontación, porque aquí, diría usted, los yoes de ira, de violencia, sus yoes de ira, al entrar a involucionar, ellos lo persiguen a usted, están contra usted. Es una esfera de violencia donde están los gritos, golpes, insultos, cuchilladas, etcétera, asesinatos. Y conforme pasa todo esto tan angustioso, se va desintegrando el ego. Así como el ejemplo que pusimos del borrachito que bebe y bebe hasta destruirse, aquí en los mundos inferiores, internos, cada uno de nuestros yoes, los de la ira, los de la violencia, los de la agresividad, se enfrentan con usted, lo persiguen, lo siguen, lo atacan, lo maltratan, lo golpean, lo lastiman, lo hieren, etc. Imagínense ustedes angustia hasta que se desintegren de tanto hacerlo. Los yoes de lujuria, ellos entre sí, entonces van y comienzan
todo ese tipo de degeneraciones sexuales, de adulterios, de fornicación, de perversión sexual, etc. Lo hacen y lo hacen, continúan hasta que se desintegra ese yo. Cada uno de nuestros yoes vive intensamente haciendo lo suyo hasta que se desintegra. A este proceso, escuche, es lo que las religiones le llaman los mundos infiernos. El infierno es el proceso de descenso donde se tiene que destruir completamente el ego que nosotros creamos y que se nos salió de control y ya no pudimos eliminarlo por sí mismos. Cuando nosotros vamos viviendo, creamos más ego, más yoes, más ego, y llega un momento que se nos sale de control, no lo podemos eliminar y la naturaleza con su misericordia nos lleva a la involución, nos lleva a las infradimensiones, nos lleva a los mundos infiernos y aquí se da el proceso para que cada uno de estos yoes se desintegre en su región respectiva. Los de la ira se desintegran en una infradimensión, los de la codicia, avaricia, derroche en otra infradimensión, los de la lujuria en otra infradimensión, los de la ambición y codicia en otra, y así sucesivamente. Entonces hablamos de múltiples infiernos o las infradimensiones en plural. Estas infradimensiones existen en el astral inferior, en el astral bajo, ahí se dan. Y si usted es un investigador, usted puede salir en cuerpo astral y también puede ir a visitar esos mundos infiernos. Los visita para que usted con sus propios ojos se dé cuenta de estos procesos de involución. Hablamos entre un promedio de 8,000 a 12,000 años terrestres, pero ahí en las infradimensiones, en este proceso involutivo. Aquí usted podría decir que todas las religiones han hablado de los infiernos con diferente nombre. El Tártarus, el Avichi, el infierno, cualquier nombre de estos para representar a estas infradimensiones. ¿Cuál es el objetivo? Repito, es que usted se limpie, se purifique, se depure del ego. Por eso que hablamos de un proceso de castigo, dicen los cristianos. Aquí hablamos de sufrimiento, de dolor, porque el ego poco a poco se va fosilizando, poco a poco se va convirtiendo en pedazos, poco a poco va cayendo por partes hasta que se destruye totalmente. Usted diría que esto es como un horno, como un crisol, y en ese crisol se purifica completamente del ego. Conforme avanza en este descenso, llega a un punto en que la esencia vuelve a salir limpia, completamente. La revisan los devas y cuando está completamente limpia de ego, está en la posibilidad de nuevo iniciar otro ciclo, otra oportunidad.